La función exponencial. Una función se considera exponencial si su criterio es de la forma f de x igual a la x, donde el número a, la base, debe ser mayor que 0 y diferente de 1. Bueno, aquí hay que notar que la función exponencial es una función cuyo criterio es simplemente una potencia, en donde hay que tener claro que la base va a ser un número fijo, va a ser una constante, y el exponente es el que es variable, o sea, es la x. A diferencia de las funciones que ya estudiamos, como la función lineal y la función cuadrática, en donde la x era la base y el exponente era un número fijo. Por ejemplo, en la función cuadrática era el exponente 2, o en la función lineal el exponente 1. Ahora es al revés, el número fijo es la base y el exponente es la x. Bueno, otra cosa que hay que tener presente es la restricción que se pone sobre la base, sobre el número a. No puede ser cualquier número. Para que sirva la función exponencial, esa base, ese número a, tiene que ser mayor que 0, o sea, tiene que ser forzosamente positivo, o sea, no puede ser ni siquiera el 0 ni negativo, y además tiene que ser diferente de 1. Entonces digamos, a que tener dos casos, por decir así, de donde está la A va a estar entre 0 y 1, va a ser un número que es un 0, algo, una fracción impropia, una fracción propia, o bien un número del 1 en adelante, un 1, algo hasta más infinito. Ahí sí no hay límite hasta dónde llegar. Ahí siguen algunas características. Comenzamos con el dominio y el ámbito. Dice: el dominio máximo para la función exponencial es todo R. Esto quiere decir que una función exponencial usted le puede meter cualquier valor a la x y no va a dar problemas. Todas van a tener resultado. Y luego, si el ámbito, si el dominio es todo R, ¿verdad? El ámbito va a ser el conjunto R más. Recordar que R más es de 0 más infinito, donde 0 está abierto, o sea, no se toma en cuenta. Aquí esto quiere decir que los resultados de una función exponencial siempre van a ser números positivos. Nunca puede ser ni negativo, ni no puede ser tampoco el 0. Ahora, nada más para aclarar un detallito, aquí cuando hablamos de esta función exponencial, esta que estamos tratando aquí es la función exponencial básica, ¿verdad? Sin ninguna alteración. Igual que siempre en matemática existen infinita posibilidad de cómo cambiar, ¿verdad? Detalles en las funciones. Entonces aquí yo le podría agregar operaciones al exponente o operaciones a la base. Varias cosas se pueden agregar. En este caso, todo lo que está aquí visto en esta guía es para la función exponencial básica, sin ninguna alteración, ¿verdad? La función exponencial pura, sin ningún cambio, sin ningún agregado, nada más el a a la x. Bueno, el corte con el eje y. Bueno, como la función exponencial es una potencia, el corte con el eje y, recordemos que siempre se da cuando la x vale 0. El corte y siempre se da en la imagen de 0. En este caso sería una potencia elevada a la 0, y ya sabemos que cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces el corte y siempre se da en el punto 0,1. Indistintamente quién sea la a, el corte y siempre va a ser el 0,1. Luego sigue el corte x. Bueno, resulta que la función exponencial no tiene corte x. Ella no interseca el corte x. Vean que cuando dijimos que el ámbito era de 0 a más infinito, ahí estamos diciendo que todos los resultados van a ser positivos. Entonces al no tener resultados negativos, no me va a bajar del eje x, ¿verdad? Ni siquiera lo va a llegar a tocar. Más bien ocurre una situación interesante que se escribe o se llama con el nombre de que la función exponencial es asintótica al eje x. Quiere decir que se acerca infinitamente al eje x, pero no lo llega ni a tocar ni mucho menos a cruzar. Entonces vamos a obtener resultados que son prácticamente 0, pero sin llegar a ser 0, ¿verdad? Entonces la función exponencial, la gráfica, se va a acercar infinitamente al eje x, pero no lo llega a tocar. Bueno, para estudiar la función exponencial se analiza en dos casos diferentes. Como les dije antes, la base va a estar, puede estar entre 0 y 1 o después de 1. Entonces ahí se generan dos comportamientos diferentes. El caso 1 o el tipo 1 es cuando la base está entre el 0 y 1, o sea, que es mayor que 0 pero menor que 1, que es este caso 1 que se está viendo aquí. En estos casos, la función va a ser estrictamente decreciente, como se ve este ejemplo que está acá dibujado. Vean que es una curva que va bajando de izquierda a derecha durante todo su camino.
Y lo que les mencionaba de ser asintótica, vean aquí cómo se acerca al eje X. En este caso, en el caso 1, en las funciones exponenciales del tipo 1, el caso 1, siempre se acerca al eje X hacia la parte positiva. Entonces uno dice que es asintótica al eje X positivo o hacia más infinito. Noten un ejemplo, o nada más una característica más bien. En este ejemplo que está aquí graficado, vean cómo aquí al inicio, lo que podemos ver al inicio a la izquierda, vean que aquí la curva es muy inclinada y conforme se va acercando al eje X, más bien se vuelve muy plana. Las funciones exponenciales siempre tienen esta característica, donde se acercan al eje X son planitas, muy poca inclinación, pero donde se alejan del eje X son muy inclinadas, algunas se van a ver prácticamente verticales. El caso 2 es cuando la a es mayor que el 1. En estos casos la función exponencial va a ser estrictamente creciente, como podemos ver este ejemplo graficado acá. Este es 2 a la x, vean, en base es mayor que el 1. Observen cómo la curva es totalmente creciente, va subiendo, 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 ¿verdad? Siempre. En este caso vean que la función es asintótica, o sea, se acerca al eje X en la parte negativa. Entonces uno dice que es asintótica al eje X negativo o bien hacia menos infinito. Igual observen cómo la curva es plana o con poca inclinación cuando se acerca al eje X, pero conforme se aleja del eje X, vean cómo se vuelve inclinada, casi vertical. Y dependiendo de la base, usted va a ver prácticamente una línea vertical hacia arriba, ¿verdad? Bueno, esa nota que viene ahí nada más es refiriéndose a justamente esto que acabo de mencionar. En los dos casos podemos observar que en algún momento de la gráfica la curva es muy pronunciada, o sea, tiene mucha inclinación. Aquí esta primera al inicio y esta segunda es al final, por decirlo así. Las funciones exponenciales siempre tienen esta característica, entonces eso hace que se robe, digamos, de matemática la expresión exponencial, refiriéndose a esa subida rápida, se utilice en el lenguaje corriente. Entonces siempre que se quiera referir a algo que sube o crece muy rápido, se utiliza la expresión que eso tiene crecimiento exponencial o que es exponencial, como sucede con los contagios del COVID, ¿verdad? Que como se propaga muy rápidamente, se ha escuchado en las conferencias hablar de que el contagio es exponencial, o sea que sube muy rápido.